Vamos a necesitar trapillo y una aguja de 8 milímetros. Para comenzar nuestro círculo hacemos nuestro nudo deslizado, pasamos a través de la mano, alrededor de los dedos, lo pasamos por acá atrás, pero sin sacarlo por completo. Solo tomamos este arito y tiramos estos dos extremos y aguantamos con esta mano el nudito para que no se nos desarme. Una vez que tenemos la aguja dentro, lo adaptamos al tamaño de nuestra aguja y vamos a comenzar haciendo 5 cadenetas. Simplemente cargamos hilo y sacamos del arito 5 veces. 2, 3, 4 y 5. Cerramos en la primera cadena, nos metemos en la primera cadena y tomando el hilo cargamos y pasamos por los dos aritos para hacer un deslizado. Y como vamos a trabajar con punto alto, vamos a hacer 3 cadenetas para subir nuestro tejido, para ganar altura. Luego cargamos hilo y nos vamos a meter por el centro que nos quedó entre las 5 cadenetas que anudamos en forma circular. Nos metemos, cargamos hilo y salimos. Vamos a agarrar el extremo por aquí para irlo guardando. Cargamos hilo nuevamente y salimos 1 y 2. De los primeros 2 aritos de nuestra aguja nos quedan otros 2. Tomamos y salimos. Tomamos y salimos de esos 2 siguientes. Repetimos, cargamos hilo, nos metemos por el arito, cargamos hilo nuevamente, teniendo 3 aritos en nuestra aguja, cargamos y salimos de los 2 primeros, volvemos a cargar y salimos de los 2 siguientes. Vamos a hacer 11 puntos bajos y con las 3 cadenas que tenemos para tener un total de 12 puntos en nuestra primera vuelta. Ya tenemos 2 puntos altos y nuestras 3 cadenas. Vamos a hacer 9 puntos altos más. Y las 3 cadenas son 12 puntos. Cerramos nuestra primera vuelta metiéndonos en la tercera cadena en uno solo de los extremos. No vamos a tomar como el punto completo, que serían los 2 hilitos, sino uno solo de los lados, que es el lado más arriba, y cargamos el hilo y sacamos de los dos. Igualmente siempre vamos a comenzar la vuelta haciendo 3 cadenas para ganar la altura del punto alto. Y para esta segunda vuelta vamos a cargar hilo y nos metemos en ese mismo punto donde hicimos el deslizado para hacer nuestro punto alto, que sería nuestro primer punto alto de esta vuelta. Luego vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno hasta llegar al último punto, sin hacerlo en nuestro deslizado.
Terminar la segunda vuelta ya tenemos nuestros 24 puntos altos. Hacemos nuestro punto deslizado en la tercera cadena tomando solo uno de los laditos de la cadena y comenzamos nuestro tercer giro igualmente con 3 cadenetas y hacemos un punto alto en ese mismo primer punto. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto y en el que le sigue vamos a hacer un aumento, es decir, 2 puntos altos. Y esta secuencia la vamos a repetir hasta terminar el giro. Un aumento, un punto, un aumento, un punto, para un total de 36 puntos. Aquí estoy terminando la tercera vuelta, aquí tengo mi último aumento y terminamos en un punto alto. El punto del deslizado, como siempre, no lo tejemos y nos metemos en la tercera cadena, solo en el ladito superior. Va a ser nuestro deslizado y cerrar esta vuelta. Comenzamos la cuarta con 3 cadenetas y vamos a hacer nuestro primer punto alto en el punto siguiente, ya no en este mismo punto, sino en el siguiente, donde vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto y en el que le sigue un punto alto. Es decir, hemos hecho hasta ahora las 3 cadenetas, hicimos un aumento en el segundo punto, un punto alto y un punto alto. Los aumentos a partir de esta vuelta en adelante los vamos a hacer siempre donde tengamos otro aumento. Aquí teníamos el aumento de la vuelta anterior. Entre los 2 puntos de ese aumento vamos a hacer nuestro próximo aumento y así vamos a ir creciendo a medida que vayamos avanzando las vueltas. Y de aquí en adelante en esta vuelta vamos a repetir un aumento, 2 puntos altos, un aumento, 2 puntos altos, hasta terminar nuestro giro. Entonces en este próximo punto nos toca un aumento, y luego 2 puntos altos, cada uno en un punto diferente. Aquí, como pueden ver, está el último aumento de mi vuelta anterior, 2 puntos en el mismo punto. Entonces voy a tejer un aumento, que sería el último de mi cuarta vuelta. Y en el último punto, un solo punto alto. Igualmente, en la tercera cadena, solo en el ladito de arriba de la cadena, hacemos nuestro punto deslizado y comenzamos la quinta vuelta con 3 cadenetas. Entonces, como ya les dije antes, en cada vuelta a partir de esta vamos a aumentar un punto entre aumento y aumento. Es decir, en la vuelta anterior hicimos un aumento y 2 puntos altos. En esta vuelta, que sería la quinta, vamos a hacer un aumento y 3 puntos altos entre cada aumento. Y los aumentos los vamos a hacer entre los 2 puntos del aumento de la vuelta anterior. Es decir, aquí
aquí tenemos el aumento de la vuelta anterior, aquí están los dos puntos, aquí es donde vamos a hacer nuestro aumento en esta vuelta. Entonces hacemos nuestro primer punto alto, en nuestro segundo punto, porque estamos contando las 3 cadenas como nuestro primer punto alto, y ya aquí me tocaría un aumento porque tengo el aumento de la vuelta anterior. Entonces hacemos 2 puntos altos en este mismo punto para hacer nuestro aumento. Y vamos a hacer ahora 3 puntos altos. Y nuevamente llegué a un aumento de la vuelta anterior. No tenemos que ir contando porque simplemente podemos estar pendientes de cuando tengamos un aumento de la vuelta anterior y hacer un aumento en ese punto. Y así vamos a seguir hasta que terminemos esta vuelta.